En el vídeo de hoy vas a aprender a multiplicar los ingresos de tu negocio en tiempos de crisis, de guerra o de pandemia, sin tener que esperar a que pase la crisis, ni a que se recupere la economía, ni nada, incluso si tu negocio depende puramente de las personas que pasen por la calle, por la puerta de él. Y es que en el momento en el que grabo este vídeo, estoy en abril del 2025 y desde hace aproximadamente una semana o semana y media, desde Europa se ha, lanzado el mensaje de alerta para animar a los ciudadanos a conformar o armar un kit de supervivencia a nivel personal ante la posible amenaza de guerra, de desastre natural o desastre nuclear. Kit de supervivencia personal que ha sido objeto de muchas burlas y de memes, pero que ya te digo yo que no es el objeto de este vídeo. Es verdad que te han dado las pistas de qué hacer a nivel personal, pero nadie te ha dicho qué tendrías que hacer con tu negocio no solo para que sobreviva o para mejorarlo durante este tiempo de crisis. Pues por eso precisamente estoy yo aquí y te traigo el kit de supervivencia para emprendedores en tiempos de crisis o de guerra. Los componentes que te traigo hoy aquí no es algo que me haya inventado, ni algo que haya leído en un libro, sino que está basado en mis aprendizajes pasados y los de otros muchos colegas, compañeros, empresarios y demás, que durante la crisis del 2020, la pandemia y el confinamiento, aplicando esta estructura de este kit de supervivencia, logramos, ya digo, no solamente sobrevivir, sino multiplicar los ingresos de nuestro negocio. Pues precisamente por eso te lo traigo, porque si nos guiamos por lo que nos dice la Comisión Europea, sabríamos más o menos qué hacer con nosotros, pero no sabríamos nada de nuestro negocio. ¿Y qué ocurriría? Pues probablemente iría en declive y nos veríamos obligados, muchos de nosotros, a cerrar nuestra actividad, como desgraciadamente pasó a miles de empresas durante el confinamiento. Los componentes de este kit de supervivencia para emprendedores en tiempos de crisis, de guerra o pandemia son tres. En primer lugar tenemos la visibilidad, en segundo lugar tenemos la formación y en tercer lugar tenemos uno que, aunque no te lo desvele ya, sí que te adelanto que no te lo vas a esperar en esta lista, y lo dejo de último no porque sea menos importante, sino en realidad porque si nos imaginamos que esto es como un edificio donde están los distintos componentes, este tercero debería funcionar casi como una base, como unos pilares de sustento, porque sin él, sin este, no se sostendrían los demás y no se podría ejecutar adecuadamente en tu negocio ni la visibilidad ni la formación. Así que sin más vamos a entrar ya en el primero. El primer componente es visibilidad. Cuando digo visibilidad me refiero a que debes estar en tiempos de crisis más que nunca en los ojos de tu cliente ideal, en los ojos de tu buyer persona o de tu cliente potencial. Esto es verdad que es algo que debe ser siempre así, pero se acrecenta esta importancia en tiempos de crisis por algo muy básico, y es algo que podemos comprobar si nos remontamos a la última crisis, la pandemia del 2020, como digo, porque las personas, cuando hay una crisis, tienden a estar mucho tiempo en su casa y siempre y cuando los medios técnicos estén disponibles, va a haber un mayor consumo de pantallas. Las personas van a pasar mucho tiempo delante de su móvil, mucho tiempo delante del ordenador, y esto se va a traducir en una gran cantidad o un incremento del consumo de datos. Por darte algunas cifras concretas, durante el 2020, en los periodos de confinamiento, incrementó un 25% el consumo de datos móviles y incrementaron en torno a un 30% la creación de nuevas cuentas en redes sociales. Esto nos habla directamente de que efectivamente las personas en su casa van a hacer un mayor consumo de la información. Y por tanto tienes que ser visible y tienes que estar ahí para poder ser reconocido. Aquí pongo un mantra que me gusta mucho y que deberías meterte en la cabeza, que es: si no te veo, no existes, ¿no? Entonces, bueno, viene a explicar un poco lo que digo. Tienes que estar presente, entrar en la retina de tu cliente ideal o de tu cliente potencial para que en algún momento pueda llegar a querer comprarte. Esto se puede resumir también en otra frase: te veo más, tengo más confianza. Es decir, mientras más te veo, más exposición tengo a ti, a tus productos, a tus servicios, a tu persona, a tu imagen de marca. Voy a conocerte si no te conocía antes, voy a confiar cada vez más en ti y potencialmente al final de ese recorrido van a incrementar las probabilidades también de que acabe consumiendo tu producto o tu servicio. Por eso es que es tan importante ser visible siempre, eso sí, pero todavía más en tiempos de crisis, para estar delante de la pantalla cuando la persona más te va a necesitar o más posibilidad de consumirte. Y ahora te preguntarás, bueno, vale, pero de forma práctica, ¿cómo puedo ser más visible? Bueno, aquí resumiendo grosso modo, tenemos dos vías muy claras, que es la vía orgánica y la vía de pago. Ahora veremos qué es cada una de ellas y vamos a ver además ejemplos. La vía orgánica es lo que se conoce como creación de contenido.
creación de contenido, no para ser un influencer de moda, sino para dar a conocer tu marca. Puedes crear contenido en todas las plataformas que existen, pero puedes crear contenido en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en tu blog personal, etcétera, etcétera. Entonces, la vía orgánica es esa en la que tú poquito a poco vas creando contenido que va a resonar con el interés de tu audiencia para ir sembrando poco a poco una confianza que es verdad que aunque tarda un poquito más en aparecer o en transformarse en ventas, sí que los sustentos van a ser muy fuertes y vas a generar pues una gran comunidad posiblemente si te mantienes en esa labor constante de creación de contenido. Esa es la primera forma de ser visible y en la que te tienes que enfocar durante un tiempo de crisis, si quieres esta vía. La otra vía es publicidad de pago para ser visible. Es una estrategia radicalmente opuesta, pues no depende de que estés creando contenido durante muchas semanas, meses o incluso años, sino que en el momento en el que tú le pagas a la plataforma publicitaria, se enciende, por así decirlo, un interruptor y empiezas a ser visible de forma inmediata. Publicidad de pago hay también en todas las plataformas, pero las más famosas pues puede ser la publicidad en Google, cuando la persona está en su casa, en ese encierro, en ese confinamiento, en esa crisis, va a tener un problema, va a tener una duda, una inquietud y va a ir a Google, donde va a realizar una búsqueda y gracias a que tú has pagado anuncios, vas a aparecer visible en los primeros puestos de la búsqueda. También hay publicidad de pago en todas las plataformas, como digo, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, como ves, es otra alternativa para conseguir el mismo objetivo, que es estar delante de la pantalla de tu cliente. Y me dirás, bueno, ¿cuál escojo? ¿Cuál elijo? No hay directamente una que pueda decirte que es la ideal para ti, puesto que tienes que analizar tu caso y tienes que saber un poco, ¿no? Si tienes motor económico, pues te recomendaría directamente quizás entrar en la publicidad de pago porque empiezas a ser visible rápidamente. Y si no tienes motor económico detrás, pues crear el contenido orgánico es prácticamente gratis, solamente requiere de tu tiempo y de tu esfuerzo. Y bueno, como ves, puedes elegir cualquiera de las dos vías, la que quieras es correcta. Lo importante es mantenerlo de forma constante a lo largo de las semanas, ¿no? Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de orgánico, ¿qué ejemplo podríamos utilizar? Pues imagínate un restaurante pequeño, un restaurante de pueblo, que de pronto se ve obligado a cerrar sus puertas o realmente no vende nada porque nadie pasa por la calle, pues este restaurante puede generar una estrategia de contenidos orgánicos en la que al día sube 2 vídeos de 1 minuto cada uno, vídeos verticales en Instagram y en TikTok, por ejemplo, enseñando características puntuales de platos que ellos preparen. Y voy más allá, no solamente enseñan las características del plato, sino explican un poco cuál va a ser tu vivencia a la hora de comer ese plato, a dónde te vas a transportar con el sabor, qué sensaciones vas a sentir, etc. Este tipo de contenido que resuena y toca, digamos, los sentimientos de tu audiencia suelen funcionar muy bien. Y si subes contenido de lunes a viernes, 2 vídeos al día, son 10 vídeos semanales, 10 vídeos verticales que, mantenido de forma constante en el tiempo, van a generar sin duda una audiencia que te va a conocer, que le van a entrar ganas de probar ese plato y que van posiblemente en algún punto a dar el salto. Y te preguntarás, bueno, pero es que no pueden venir aquí, no pueden venir al local a comer. Cierto, pero como te has creado una comunidad detrás que está ansiosa de probar esos productos, de vivir las experiencias que tú mismo le estás explicando en los vídeos, pues posiblemente puedes comenzar a realizar envíos a domicilio si antes no lo hacías. Y probablemente al generar una comunidad grande detrás, los pedidos se te disparen e incluso te salga más rentable, ¿por qué no?, que tener abierto tu local presencialmente, puesto que no tienes que tener camareros para servir, no tienes que limpiar las instalaciones, etcétera, etcétera. Por eso digo que esta estructura del componente del kit de supervivencia no solamente te ayuda a escapar, sino que te ayuda en ocasiones a reestructurar el modelo de negocio y mejorarlo de cara a largo plazo. Esto era el ejemplo de contenido orgánico para mayor visibilidad. Ahora vamos a ver ejemplo de publicidad de pago para ganar esa visibilidad. Me voy a permitir ponerme yo mismo como ejemplo porque lo viví en mi propia carne. Antes del 2020 yo ya, es verdad que prestaba mis servicios como médico, como cirujano, pero por bajo valor, ¿no?, por un precio que rondaba entre los 30 euros hasta los 500, según qué era, si consultas, si algunas cirugías y demás. Pero llamó la atención en mí una cirugía estética que tiene alta demanda en el mercado y que yo ya sabía hacer, pero que decidí en el encierro del confinamiento masterizarla, llevarla a tope de conocimiento, estudiar mucho. Todos estos libros que hay por ahí, o la mayoría de ellos son de esta cirugía, pues decidí
enfocarme en ella y tenía el problema de que nadie me conocía para realizar esa cirugía. Entonces opté por la publicidad de pago. Pagué a Google Ads, de hecho fui el primero que implementó esta estrategia de publicidad de pago en mi comunidad autónoma, y me trajo grandes resultados. ¿Por qué? Porque incluso estando confinados, era inmediatamente visible cuando comencé a pagar la publicidad. ¿Y qué hice? Aunque no podía operar directamente esos pacientes que me iban surgiendo, sí que fui creando una lista de espera de personas que ya querían que yo les operara, para que una vez que se acabara el confinamiento pudiéramos volver un poco a las rutinas normales, ya tener yo una lista de espera grande detrás para poder ejecutarla y llevarla a cabo. Como ves, son dos estrategias distintas y van a depender de tu caso, de si tienes motor económico, de lo que te guste, de si te gusta ponerte delante de la cámara, si te gusta más, si te gusta menos, dependiendo de la velocidad a la que quieras ver los resultados, etc. El segundo componente del kit de supervivencia es la formación, y se enlaza bastante con el primero. Ahora verás por qué. Formación es, como bien dice la palabra, aprender conocimiento, pero que sea aplicable a tu negocio para poder hacerlo crecer. La formación es fundamental porque sin ella no estás aprendiendo conceptos, técnicas o estrategias nuevas, y entonces no vas a poder implementarlas. Y te digo, el confinamiento o cualquier crisis en la que vas a pasar mucho tiempo encerrado en casa, en vez de tú estar invirtiendo tiempo como consumidor en las pantallas, puedes estarte formando para adquirir estas estrategias. Estas estrategias permiten, como hemos visto en los ejemplos anteriores, no solamente sobrevivir al momento actual de esa crisis, sino adaptar tu modelo de negocio para ver que quizás otras formas de hacer las cosas son más rentables a lo que venías haciendo hasta ahora. Y esto te permite reestructurar ya de cara al futuro lo que es la actividad de tu negocio. Sin ir más lejos, con mi mismo ejemplo. Yo antes, como te decía, tenía un abanico más amplio de servicios, pero de bajo valor, y en el momento en el que me hice visible con esa publicidad de pago para la cirugía estética que yo quería, me formé, por supuesto, mucho para intentar ser el mejor en ella. A largo plazo, con esta lista de espera que me creé gracias a la publicidad de pago, reestructuré, digamos, mi cartera de servicios, y prácticamente el 70% de mis ingresos actualmente como cirujano provienen de esta cirugía, ¿no? Entonces, gracias a haberme formado, no solamente me adapté para el momento inicial de esa crisis, sino que reestructuré mi modelo de negocio ya a largo plazo. Ahora, ¿cómo podrías formarte? ¿Cómo puedes formarte actualmente? Pues en Internet tienes infinitos contenidos gratuitos que posiblemente puedes aplicar de una forma u otra a tu emprendimiento, es decir, formación gratuita, o también existe, como no, la formación de pago, ya sea por cursos, mentorías, másters online, etc. O sea, no corresponde ahora mismo a este vídeo ponerme a dar los detalles, pero sí que puedes hacerlo de forma gratuita o de pago. Un detalle, un inciso que me gusta comentar aquí, siempre que hablamos de pagar, a mí me gusta verlo siempre como inversión y no como gasto. Es decir, si para ganar visibilidad pago anuncios, no estoy gastando dinero, estoy invirtiendo porque voy a ser más visible y voy a pretender sacar un rédito económico mayor que el que invierto, evidentemente. Lo mismo con la formación. Podría formarme de forma, valga la redundancia, gratuita, con todo el contenido que hay en Internet, pero si decido pagarle a alguien que puede condensarme esa información y hacérmela o entregármela de una forma mucho más práctica, que me va a ayudar luego a ser más rentable con mayor facilidad o con mayor rapidez, habrá sido una inversión. Estoy pagando, pero estoy invirtiendo en mi negocio porque voy a sacar un rendimiento económico mayor. Eso para ayudar un poquito, perdón, en la mente del emprendedor cuando tenemos que pagar, porque sé que hay muchos de ustedes que posiblemente me están viendo que sienten un gran dolor a la hora de pagar pensando que hay un montón de contenido gratuito. Sí, pagar no es un gasto, es una inversión. El tercer pilar que les traigo es la salud mental. Este era el que te dije que no ibas a esperar. Tú dices, bueno, Brian, ¿pero qué me estás contando? Si estamos hablando de negocios, no estamos hablando de medicina ni nada, no. Es que la salud mental, precisamente cómo te encuentres tú, cómo se encuentre tu cabeza, si está correctamente amueblada y correctamente estructurada, vas a poder ser las bases o el pilar fundamental donde se va a sostener todo lo demás, la visibilidad y la formación. Si tú no tienes tu cabeza en ese momento de crisis amueblada de la forma correcta, no vas a ser capaz, y créeme, porque te lo digo por experiencia, ahora te cuento por qué, no vas a ser capaz de ser más visible, ni tampoco de formarte para crecer el negocio. La salud mental es muy importante, sobre todo cuidarla en estos tiempos de crisis, porque vamos a tener mucha infoxicación. Vamos a tener
un aluvión de noticias, a veces verdaderas, a veces falsas, por WhatsApp, por Instagram, por la tele, por los periódicos, en audios a través de WhatsApp. Una verdadera locura que como mínimo te van a sobrecargar la cabeza, y a mí me ocurrió. Recuerdo claramente que en las primeras 2 o 3 semanas del confinamiento, en 2020, estaba siempre enganchado a consumir esta información, y yo sentía como mi energía iba cayendo, y esto repercutió también posteriormente en la actitud, en qué actitud tenía yo hacia la vida, hacia el día a día cuando me levantaba de la cama. Aquí una mención especial a mi mujer, porque fue súper fuerte y tuvo muchísima paciencia para aguantarme en ese periodo, que sé que no estuve nada fácil. Por suerte no duró todo el tiempo del confinamiento, duró algunas semanas, y luego logré darme cuenta de que tenía que hacer dieta o incluso ayunas de medios, la dieta de medios, es decir, ten cuidado con lo que llevas a tu cabeza, con lo que consumes, porque puede ser que te vaya a perjudicar y que vaya en detrimento de tu sanidad mental para este momento tan importante. De esta forma, cuando cuidas lo que introduces en tu cabeza, vas a poder tener una actitud más positiva y decir, vale, estamos en medio de una crisis, esto pasará, porque como todas, las crisis son cíclicas en la historia de la humanidad, y bueno, podrás intentar decir, bueno, voy a aprovechar aquello que me enseñó Brian en aquel vídeo de abril de 2025 para hacer todo lo posible y crecer tu actividad, crecerla gracias a la visibilidad y a la formación. Como ves, son aspectos que tienen una implicación directa en tu negocio, en la facturación. Si esto te interesa, estate atento a más vídeos, porque voy a colgar por aquí alrededor algunos vídeos que ya he grabado. Y bueno, mantente atento al canal, suscríbete, dale like y compártelo a cualquier emprendedor, dueño de negocio, autónomo, freelance o llámalo como quieras. Espero que con esto hayas tenido un claro antes de qué había en tu cabeza y que ahora tengas el después, en el que sepas qué puede ocurrir si aplicas todo esto en ese momento de la crisis. Por cierto, no esperes tampoco a que llegue una crisis para ser visible, ni tampoco para formarte. Ojo, solamente estoy abriendo un inciso diciendo que es obligatorio 100% cuando llegue la crisis hacerlo. Pero si te puedes adelantar, hazlo, créeme, será mucho mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.